En este tutorial paso a paso te enseñaré cómo elaborar una tarta de 3 pisos. Aprenderás a preparar un bizcocho suave y esponjoso, el almíbar, la mermelada de frutos rojos, la crema para rellenar y la crema para decorar. Además te mostraré cómo montar los pisos correctamente, colocar soportes y decorar el pastel de manera muy sencilla. Este es un tutorial muy completo donde te daré consejos y sugerencias para que obtengas un resultado espectacular. Si eres principiante, este tutorial te será de gran ayuda. Te invito a que te quedes conmigo y aprendas a preparar esta hermosa tarta. No olvides suscribirte a mi canal, dejar un comentario contándome desde qué parte del mundo me sigues y compartir esta receta con tus amigos en redes sociales. De esta manera estarás ayudando a que más personas aprendan gracias a mi trabajo y a mis tutoriales, además de contribuir al crecimiento de mi canal. Muchísimas gracias por tu apoyo. Paso 1. Comencemos a preparar los bizcochos. Casco 11 huevos de tamaño mediano, lo que equivale a unos 500 gramos aproximadamente. En cada receta también utilizaré 300 gramos de azúcar blanca, 300 gramos de harina común y 50 gramos de aceite de girasol. No utilizaremos polvo de hornear. Aunque tengo muchas recetas de bizcochos en mis canales, en este tutorial te mostraré una receta basada en peso, no en la cantidad de huevos, y te explicaré el porqué. Usaré un poco más de 500 gramos de huevos por receta, lo que equivale aproximadamente a 11 huevos por bol. Dependiendo del tamaño de los huevos, si te indicara la cantidad por unidades, podrías usar menos cantidad de la necesaria. Por eso prefiero pesarlos y así podrás ver cuántos huevos necesitas tú. Pondré en marcha las batidoras con los huevos y el azúcar a velocidad media-alta, batiendo durante 9 minutos. Si estás usando una batidora manual, deberías batir entre 10 y 11 minutos a velocidad alta. Luego baja la velocidad y añade 50 gramos de aceite en cada bol. Una vez agregado, apaga la batidora y añade los 300 gramos de harina común, tamizándola en varias tandas. Remueve suavemente con movimientos envolventes desde abajo hacia arriba. Si te resulta más fácil, puedes usar una varilla, pero te recomiendo probar con una cuchara de madera. Es mucho más cómodo y la masa te quedará excelente. Ya tengo el horno precalentado a 160 grados Celsius. Prepara los moldes colocando solo papel de horno en el fondo sin necesidad de engrasar. Yo utilizo 3 moldes de 27, 22 y 18 centímetros de diámetro. Para lograr la altura adecuada de mi pastel, voy a hornear 2 veces cada receta de bizcocho. Vierto la masa y la reparto en los 3 moldes. Utilizo un horno con ventilador, lo que me permite hornear varios bizcochos a la vez. Horneo los bizcochos a 160 grados Celsius durante 45 o 50 minutos. Te aconsejo hornear bizcochos bajos de unos 6 o 7 centímetros de altura. Primero, porque no necesitan mucho tiempo de horneado, y segundo, porque no se secan. Lo ideal es hornear en 2 moldes repartiendo la masa. De esta forma obtendrás bizcochos uniformes y muy esponjosos. Así de bonitos quedaron mis bizcochos, sin pancitas, sin grietas, en una palabra, perfectos. Desmoldo cada uno, paso un cuchillo por los laterales para despegar bien y los dejo enfriar sobre una rejilla. Si usas un horno estático, solo podrás hornear una fila de moldes, es decir, un molde grande o varios moldes pequeños dependiendo del espacio disponible en solo una fila. Una vez que los bizcochos estén fríos, los envuelvo en plástico y los guardo en la nevera. Es mejor prepararlos con 1 o 2 días de antelación y dejarlos reposar para que al cortarlos y rellenarlos tengan una miga perfecta sin que se rompa o desmorone.
También vamos a preparar la mermelada de frutos rojos y el almíbar con al menos un día de antelación. Para la mermelada de frutos rojos utilizaré 3 bolsas de 300 gramos de frutos rojos congelados. Los pongo en una cazuela ancha, añado una taza de azúcar y una taza de agua y dejo hervir durante 20 minutos. En otra cazuela preparo el almíbar añadiendo 2 tazas de agua y una taza de azúcar. También agrego una cucharada generosa de esencia de vainilla. Dejo que hierva y estará listo. Te recomiendo preparar todo con antelación para que trabajes de manera más cómoda, sin estrés y sin prisa. Ahora saco los bizcochos de las bolsas. Horneé 2 bizcochos de cada tamaño. Para cortarlos utilizo una herramienta especial, pero si no la tienes puedes usar un cuchillo de sierra largo. Corta las capas a la medida que prefieras. En mi caso yo cortaré cada rebanada a 2 centímetros de grosor. Para cada piso de la tarta utilizaré 5 rebanadas de bizcocho. Antes de empezar a preparar la crema para el relleno, cubre cada molde con plástico o una bolsa. De esta manera montarás la tarta dentro del molde con mayor facilidad y trabajarás de forma mucho más cómoda. Ahora sí, ya lo tengo todo listo. Te aconsejo trabajar de manera ordenada, ya que es lo más importante. Prepara todo con antelación, despeja la mesa y deja solo lo que vas a utilizar en cada momento. Mantén todo limpio y organizado. Si eres principiante, aprende a trabajar así y verás lo cómoda que te sentirás. No importa cuántos encargos tengas, podrás con todo. Paso número 2. Segundo día de trabajo. Añade 1 litro de nata en cada bol de la batidora. Yo utilizo la marca Ambiente de Puratos. Puedes usar nata vegetal o nata de origen animal. Bate la nata a velocidad media. Mientras se bate, mezcla el queso tipo Filadelfia con la leche condensada. Añade 150 gramos de queso crema y 120 gramos de leche condensada a cada bol y mezcla bien. Prepara las cremas de frutos rojos y de Oreo. Una vez que la nata esté firme y las aspas de la batidora dejen marcas visibles, significa que está lista para añadir los sabores. En un bol, añade entre 5 y 7 cucharadas soperas de mermelada de frutos rojos. En el otro bol, agrega unas 7 cucharadas de Oreo trituradas, incluyendo la crema del relleno. Mezcla suavemente solo hasta integrar los ingredientes sin batir en exceso. Mirar qué crema. Esta textura, amigos, es una verdadera delicia, una mejor que la otra. Ahora empezaré a montar las capas, bizcocho, almíbar, crema. Además, añadiré algunas cucharadas extra de mermelada. De esta forma, los bizcochos también adquieren un sabor delicioso. Puedes hacerlo a tu manera, usar menos capas de bizcocho pero más gruesas o reducir las capas de crema en cada nivel. Eso ya es decisión tuya. Yo solo te enseño una de mis formas de trabajar. Es fácil y económico.
Una vez montados todos los pisos, los tapo con el último bizcocho, añado un poco más de almíbar y los cubro con un plástico o una bolsa. Llevo los moldes a la nevera por un mínimo de 3 horas o mejor aún, durante toda la noche. Paso 3 y último, preparamos la crema para decorar cada piso. Primero voy a cremar 500 gramos de mantequilla sin sal, aunque en la receta solo voy a utilizar la mitad para forrar un piso. La mantequilla debe estar a punto de pomada. Necesita un batido largo a velocidad media alta durante 15 minutos hasta que blanquee y doble su volumen. En mi caso voy a decorar un piso con buttercream, el del medio y la parte superior del tercer piso. Los otros dos pisos los decoraré con nata y rosetones de color rosa. Después de los 15 minutos de batido, añado 300 gramos de leche condensada en forma de hilo fino y sigo batiendo por 2 minutos más. Así queda de bonita la crema de mantequilla. La paso a otro bol y ahora preparo unas decoraciones en fondant. Ablando un trozo de fondant unos segundos en el microondas, lo amaso bien y lleno un molde con forma de angelito. Presiono bien y llevo el molde a la nevera por 10 minutos. Aparte preparo unas bolitas pequeñas y las agrupo para formar una especie de nube blanca. También preparo las letras para el nombre. Luego preparo la base principal de la tarta, que es una base de 40 por 40 centímetros con un agujero en el medio donde voy a introducir el palo central que sostiene firmemente los 3 pisos. Además, cada base de los 2 primeros pisos tienen el mismo tamaño del agujero. Ahora preparo la segunda crema para decorar, que es la nata. Puedes utilizar la marca y el tipo que prefieras o probar la que yo recomiendo. Es buenísima y de hecho en todos mis tutoriales la muestro utilizando casi siempre los mismos ingredientes y marcas. Añado 1 litro de nata y lo bato durante 2 minutos. Mientras tanto preparo 150 gramos de queso tipo Filadelfia con 120 gramos de leche condensada. Añado unas gotas de colorante rosa y listo. Ya estamos en el último paso y el más importante de nuestro trabajo: montar los pisos y decorar.
Aparto un par de cucharadas de crema blanca que utilizaré al final para decorar y al resto de la crema le añado 3 o 4 gotas de colorante en gel de color rosa. Así quedan las dos cremas firmes y perfectas para forar y decorar con boquillas. Aquí te enseño un truco o te doy un consejo. Aparto varias cucharadas de crema para poner a la primera capa en cada piso. Lo hago de esta manera porque la primera capa suele tener migas y así no corro el riesgo de manchar la crema o llenarlas de migas. Coloco el primer pastel sobre la base grande, lo centro bien, aliso y quito el exceso de crema que pueda haber, para que al forarlo quede lo más recto posible. Luego le pongo una capa generosa de crema de nata. Introduzco el paro central hasta sentir que atraviesa y encaja en el agujero de la base. De esta manera me aseguro de que mi pastel está muy bien sujeto. Ahora voy a forar el piso del medio. Lo coloco sobre la base que ya tiene el agujero, aplico la primera capa de buttercream, la capa atrapa migas, aliso un poco y lo llevo a la nevera para que endurezca un poco. Ahora voy con el tercer pastel que también coloco sobre la base con un agujero. Cubro los laterales con crema de nata y la parte superior con buttercream, ya que es donde colocaré la decoración de fondant. De esta manera la decoración se mantendrá perfectamente en su lugar sin riesgo de moverse o ablandarse al estar en contacto con la nata. Ahora te enseño cómo montar los pisos. Primero coloco varias pajitas de plástico y las corto a la medida y altura del pastel. También puedes usar palitos de madera si tu tarta es más grande, tiene más altura o es más pesada. Voy a colocar el segundo piso. Le pongo los palitos de soporte y lo forraré con la segunda capa de buttercream. Una vez alisado el segundo nivel, coloco el tercer pastel y preparo las boquillas con las mangas pasteleras. Para elaborar los rosetones, utilizaré la boquilla más conocida en el mundo de la repostería, que es la boquilla 1M de Wilton. Para el diseño final, con la crema blanca, usaré la boquilla 2D. Llena las mangas pasteleras y haz una prueba con la crema que vas a utilizar de esta manera. Así podrás verificar la textura y asegurarte que la firmeza sigue igual que cuando la preparaste. Pues sí, efectivamente está perfecta y lista para decorar.
Haz rosetones de esta manera en los dos pisos o el diseño y la decoración que más te guste. Yo te doy una idea y te guío hasta conseguir una tarta con 3 niveles. Espero haberme explicado bien para que se entienda y mis consejos y sugerencias te ayuden al momento de trabajar. Ojalá hubiera encontrado un tutorial así años atrás cuando empecé en este bonito mundo de la repostería. No tomé cursos nunca, todo lo que aprendí a base de errores con mucha práctica y mirando muchos tutoriales. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos mis nuevos vídeos. Puedes apoyarme compartiendo mis vídeos en tus cuentas de redes sociales. Si lo haces, ponlo en los comentarios con una palabra compartido. Ojalá sean muchos los que compartan. Muchas gracias. También mira mis otros vídeos, es importante para el crecimiento de mi canal. Ahora desmoldaré los angelitos y les pasaré una brocha con un poco de purpurina comestible brillante. Coloco la decoración en la tarta y le hago el último retoque colocando puntos con la boquilla 2D y con la nata de color blanco. Y ya está listo mi pastel. Muchas gracias por ver y compartir, amigos. Gracias y hasta pronto.